Pon musicaentusorejas.net, la mejor web donde tendrás información sobre auriculares y dispositivos de sonido. No olvides, pon musicaentusorejas.net. Pues a ver cómo explico yo esto ahora. Hace un par de años aproximadamente hice el análisis de los auriculares Sennheiser HD 206. Fue una review donde los puse a caldo a más no poder. Dije que tenían un sonido terrible y que no los recomendaba en absoluto, ya que me parecían muy malos y no eran dignos para comprar y también para pertenecer a lo que es a la marca Sennheiser. Ayer estuve en un centro comercial donde venden todo tipo de electrónica y vi que tenían una exposición de diferentes auriculares de esta marca alemana, la marca Sennheiser. Y estuve probando varios, entre ellos los 206. Quería recordar lo mal que sonaban. Y cuando los volví a escuchar dije: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! No sonaban igual que los auriculares que yo probé hace 2 años, completamente diferentes. Entonces, ¿qué dije? Pues habrá que volverlos a reanalizar. Y comentaros una cosa, aquellos auriculares, los que probé en el 2020, los compré en Amazon y eran falsos. Así que hoy vamos a probar estos, de los cuales me he asegurado que son los originales, los Sennheiser HD 206. Y vamos a ver qué diferencia hay entre aquellos y estos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos al lío. Muy bien, pues vamos con el desempaquetado para ver posibles diferencias. Algo que hay que tener muy en cuenta es este sello. Tenéis que aseguraros que está y que tiene pues este tipo de holograma en lo que es en metalizado y que veis que se puede reflejar pues una imagen. Aquí tenéis también lo que es este código QR donde podréis aseguraros que estos auriculares son auténticos. La caja es prácticamente igual. Vamos a pasar a abrirla y nos encontramos los auriculares dentro de lo que sería esta bolsa de papel, igual que en los anteriores auriculares. Físicamente veremos que son prácticamente iguales. Tenemos aquí el isotipo de Sennheiser. Las copas se notan que son un poquitín de mejor calidad. El plástico es de una calidad muy similar, pero sí que se nota que es un poco mejor. No hacen el olor que dije en aquella ocasión a petróleo. Aquí tenemos estos pasacables, este tipo de diadema con este tipo de refuerzo que es muy similar al modelo anterior. Las copas son prácticamente muy similares. Sí que se nota que este tipo de piel, que es lo que rodea a la copa, sí que es de un poquito más de calidad. Y la diadema sí que se nota que pese a no ser muy mullida, pues sí que es un poco más y notamos que tenemos un poco más de suavidad. Lo que es el material de lo que es la diadema, pues es prácticamente el mismo. Es muy difícil de notar la diferencia si no los tenéis en mano. Aquí tenemos la parte derecha y la parte izquierda. Físicamente son muy difíciles de identificar. Yo, si no los hubiese probado los dos, diría que serían prácticamente iguales físicamente. No llegan a rotar las copas. Y tenemos aquí estos guardacables, que en sí son iguales que en los otros y me parecen pues que son un poquitín cortos para mi gusto. Este cable, al igual que comenté en el otro vídeo, se nota que es de una calidad muy baja. No es un cable que digamos que sea muy bueno. Y el guardacables pues sí que notamos que es un poquitín más largo y más extenso, lo cual nos ayudará pues a que no se rompa tan fácilmente. Aún de todos modos pues tampoco os fiéis mucho porque ya os digo, el cable es muy básico, muy básico. También nos incluye pues este adaptador de jack de 3,5 a 6,3. Muy bien, pues voy a pasar a ponérmelos. Y la sensación es muy similar a la del modelo falso. Se nota que no hacen nada de lo que es cancelación, no filtran nada lo que es el ruido del exterior. Se notan en las copas un poco más cómodas, no mucho más. Sí que es verdad que notamos que aquí también hace un poquitín más de acolchamiento, pero no es que sean muy cómodos que digamos. Si nos los ponemos así, pues directamente quedarían de este modo. Muy bien, y ahora vamos a pasar pues a escucharlos. Voy a utilizar varios dispositivos para probarlos. Voy a utilizar un equipo de música, el DAC FIO que suelo utilizar, el Q1, este móvil que es un Samsung Galaxy A13 que estoy probando en mi otro canal Geeks Televisión Smartphone y que está muy interesante, os recomiendo que veáis su review también.
Y también los probaré en el iPhone y en otros dispositivos. De momento vamos a echarle una primera ojeada con este teléfono. Y bueno, los he escuchado ya, pero vamos a echarle una primera ojeada, como hacemos siempre. Y bueno, los he escuchado ya sé esto cómo suena, pero vamos a ver si se escapa mucho ruido al exterior o si existe algún tipo de distorsión o algo. Voy a poner una canción cualquiera a bajo volumen y voy a ir subiendo para ver cómo se escucharía. Muy bien, un volumen muy bajo, voy a ir subiendo. ¡Qué diferencia! Este es el sonido máximo que filtra. Es completamente diferente. Son completamente diferentes. Bueno, pues habéis visto si he filtrado sonido y voy a comentaros ya mis conclusiones sobre ellos. Muy bien, pues vamos a pasar ya con las conclusiones de estos auriculares Sennheiser HD206. La versión original, no son los falsos como probé en la primera ocasión. Y comentaros que hay algunas diferencias muy notables. Pero en el apartado materiales pues no vamos a notar casi nada. Materiales de construcción muy básicos que más o menos pues pueden estar de acuerdo por el precio que se pueden encontrar esos auriculares, que es aproximadamente entre 35 y 30 euros. Cables muy microfónicos, cuando rozan contra la ropa se notan muchísimo, es un rasquido. Y hay que tener muy en cuenta que son muy delicados, tienes que ir con mucha precaución porque directamente se podrían partir los guardacables. Se escapa bastante sonido al exterior, es decir, que la persona que esté a tu lado pues se enterará perfectamente de aquello que estés escuchando. Y no aíslan absolutamente nada, cualquier ruido que haya en el exterior pues lo vas a notar. Las copas son muy anchas, con lo que te va a garantizar que entren bien tus orejas y no aprietan demasiado. Eso sí, la diadema notamos que sí que se nota que no está bien mullida y que por el tiempo se hace un poco incómodos el tenerlos puestos. Los he probado prácticamente en todo tipo de dispositivos y tengo que decir que en móviles de cualquier marca modelo han funcionado perfectamente, se oyen muy fuerte y sin ningún tipo de problema, funcionan muy bien con lo que serían smartphones para poderlos utilizar pues en el exterior, por ejemplo. Podemos cambiar las almohadillas, algo que nos garantizará que cuando se pelen, porque se lo harán bastante pronto, pues poder poner otras sin dificultad y a un precio muy económico. Y algo que hay que tener en cuenta, aseguraros bien que no sean falsos. Sé que son muy difíciles de identificar. Tenéis mi otro vídeo donde explico las características que vi en aquel modelo y sobre todo el sonido. El sonido es muy diferente. Fijaros que tenga el holograma a la caja. Utilizad el código QR para poder identificarlos que sean originales. Y muchísimo ojo si los compráis a través de Amazon, ya que la copia que yo recibí era falsa. Así que fijaros bien, fijaros que el sonido más o menos esté de acuerdo y ahora os voy a describir más o menos cómo se escuchan. Apartado sonido, que es el más importante. Tenemos una escena sonora que es bastante amplia para el tipo de auricular que es. Notamos que los instrumentos no están mal distribuidos y que es muy diferente en comparación al modelo falso que pude probar hace 2 años. Aquello estaba completamente apelotonado. La separación estéreo pues es la correcta, oímos paeneos de un lado a otro sin ningún tipo de problema. No es que sea bestial, no es que sea la escena sonora mejor que podamos encontrar, pero para el precio en que se encuentran pues no está mal. Son muy ecualizables, podemos ajustar las curvas tal como queramos y podemos incluso mejorar un poquitín el sonido, sobre todo en algunos puntos que voy a comentar ahora. Y pasamos ya al apartado agudos. La tímbrica de estos agudos es muy natural y no son invasivos y suenan cuando deben de sonar con un dulzor bastante agradable y típica de esta marca. Nada que ver con el modelo que probé anteriormente que sonaba desastrosamente mal. Aquello no eran agudos, era un sonido muy extraño que nada que tiene que ver con lo que es la música. En el apartado medios también. Tenemos mucha presencia en los medios en este apartado. Se nota sobre todo en lo que es la parte de los submedios subgraves, los medios más graves, que tienen mucha presencia. A veces llegan a ser un poquitín invasivos. Y que nada que tiene que ver con el modelo falso. Los falsos prácticamente no tenían medios y lo poco que sonaban muy plasticosos. Eran muy diferentes y sobre todo en voces masculinas y femeninas se notaban que no tenían nada de vida. Estos tienen bastante vida en lo que son voces masculinas, pero en femeninas para mí se quedan un poquitín bajos. Y ahora vamos con los subgraves, que para mí es donde está el problema en estos auriculares.
Tenemos la zona entre los 125, 250, 300 Hz aproximadamente. Todo esto se puede ecualizar, donde tenemos un gran boost. Notamos que tenemos mucho cuerpo ahí y que a veces se apelotona mucho lo que es la música y se mezcla entre medios y subgraves. Yo recomendaría bajar esa franja entre los 300, 250 y 125 Hz, pues para obtener un sonido un poco más claro y definido. Y los graves, tenemos bastante impacto, mucho más impacto como por ejemplo nos sucedía en los otros auriculares, en los falsos, y notamos que tienen mucha vida. No son unos auriculares planos como dice mucha gente, tenemos demasiado bajo para que sean planos. Y sé que mucha gente los utiliza pues para monitorizar en estudio, pues para tener referencias o para escuchar lo que está hablando. ¿Podían valer? Bueno, pero no son el modelo más adecuado, no van destinados a ello. Para ello existen modelos de otras marcas por un precio muy similar que son mucho más adecuados para ello. Y algo que me pregunta mucha gente, ¿cuáles recomendarías antes? ¿Este modelo, los 206 o los HD 300? E indiscutiblemente iría por los 300. Tienen un sonido mucho más musical, son mucho más agradables al sonido, están mejor construidos y el sonido es muchísimo más musical. Notamos que las frecuencias están mucho más equilibradas y el sonido aún es más dulce. Muy bien, pues tenía que comentarlo porque estuve viéndolo y digo, ¿qué hago ahora? Porque la review que hice anteriormente pues no era la que se correspondía. De hecho, esa review que hice hace 2 años ahora se llaman Sennheiser HD 206 falsos. Así para que tengáis más claro cómo se escuchan unos y otros, ¿de acuerdo? Podéis ver, hoy os recomiendo que veáis el vídeo que hice hace 2 años para poder identificar unos y otros y así pues haceros una idea, si los queréis comprar, de cómo sonarían los auténticos y los falsos. Y ya por último, como siempre, si te ha parecido interesante este vídeo, pues te agradeceré que lo valores suscribiéndote al canal, activando la campanita y compartiéndolo con tus amigos y redes sociales. Por lo contrario, si ves que esta review te ha dado a entender que mis análisis no son lo más correctos posibles, pues perfectamente te puedes ir del canal y buscar otras alternativas que las hay también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.